Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 80, la alimentación de los 5.000. Y en el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista y recompensas para quienes ayudan a los servidores del Señor. Respecto a estos pasajes, vamos a empezar por el Evangelio de Juan, que este milagro del Señor está presente en varios evangelios, pero vamos a tomar la perspectiva del Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, por ahora. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí inicialmente se nos da una introducción acerca del viaje que venía haciendo el Señor con sus discípulos y cómo le venía siguiendo ya una gran multitud a causa de los milagros y las señales que él hacía. Ya en este punto se va haciendo notoria el reconocimiento que tenía el Señor, y entonces subió a un monte y se sentó con los discípulos y a la vez con la intención de dar un mensaje a esta multitud que vino hacia él. Y si vamos a los versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y esto es bien interesante y por eso es que tomé como base la versión del Evangelio de Juan, porque aquí nos dice cómo el Señor fue llevando el proceso y la enseñanza que le fue dando a los discípulos, porque le preguntó a uno de ellos qué podían hacer, cómo podían resolver esa situación, viendo esa gran multitud que había venido hacia ellos y que necesitaban algo de alimento después de recibir la palabra. Y es interesante ver que Felipe respondió de la forma más común y esperable, que es ir a lo racional, decir, bueno, ni esta cantidad de dinero, ni 200 denarios de pan nos alcanzarían para que cada uno de ellos pueda comer. Él es muy, muy racional. Y podríamos decir que está bien y es nuestro comportamiento muchas veces. Pensar, bueno, no se puede, no nos alcanza, esto es lo que podemos hacer, estamos limitados. Y ese es un pensamiento hasta prudente en algunos puntos, pero debemos de confiar más en el Señor. Ahora, en los versículos del 6 al 8, nos habla de uno de sus discípulos, nos da otro ejemplo y sigue esto avanzando. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Ahora vemos que Andrés destaca lo que tienen disponible, ve las opciones que tienen. Y esto es un poco más prudente, por así decirlo, es un poco más valioso, más valiente que lo que había dicho Felipe.
del punto de no se puede, no tenemos suficiente, no podemos darle de comer. Andrés dice, bueno, tenemos esto que es poco, que es insignificante. ¿Qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Pero al menos lo menciona y dice, esto tenemos disponible. Y le presenta al Señor la situación. Y entonces Jesús dice, hagan recostar a la gente. Y dice la palabra que se recostaron un número de 5.000 varones. Esto con la aclaración de que hacía falta contar a mujeres y a niños. Entonces había mucho más de 5.000 personas en este momento. Esto es muy, muy interesante. Y continuamos con versículos del 11 al 12, donde dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y bueno, aquí vemos un punto bien importante de ese mensaje. Bueno, viendo que el milagro del Señor se da con tomar esos panes, con tomar lo que estaba disponible, orar por esto, y los discípulos empezaron a repartir, y conforme empezaron a repartir, la comida se iba multiplicando. No era que de un pronto a otro apareció muchísima comida para todos, era que ellos iban repartiendo, repartiendo, repartiendo y no se acababa la comida. Un milagro muy bonito y muy impresionante de ver, de seguro. Y hay un mensaje muy, muy claro, incluso común en la Biblia, que es tú ven al Señor con lo que tienes, o presenta ante el Señor lo que tú tienes, lo que tú eres, con lo que dispones, y en las manos de Dios, Él puede hacer grandes cosas. Esto es muy importante, muy valioso, siempre. Saber que el Señor es todopoderoso y que en su sabiduría Él puede hacer grandes cosas. No nos quedemos en el no puedo, en el no sirvo, en el no soy suficiente. Nosotros, en las manos del Señor, podemos hacer grandes cosas y lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado en sus manos, bajo su orden, también puede ser muy importante. Este es un punto muy importante de este mensaje. Después hay un detalle muy valioso sobre la comida, porque parte de la tradición judía es que la comida debía de sobrar, pero debía de sobrar para dar a entender que los invitados estaban saciados, que la comida fue buena. Y también en este caso, pues vemos que se recogieron exactamente 12 cestas, dicen en los versículos del 13 al 14, y se recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Entonces, los discípulos que se quedaron recogiendo los pedazos, pues vemos que esto también representa, pues, en cierta manera, de que no todos los que debían enseñar se quedaron con él, pues la multitud, este, comió, fue bendecida por el Señor con la palabra, y
y habiendo de comer. Pero entonces, pues ellos se fueron y los que se quedaron con él, los que se quedaron recogiendo los pedazos, los que permanecieron con él, fueron sus discípulos en este momento y tenían una tarea muy especial en- para el Señor, cada uno de ellos, de alguna o de otra forma. Entonces, aquí en el final vemos que dice cómo las personas ya se empezaban a encuadrarlo más como el profeta que había de venir a este mundo y buscaban la manera de levantarlo, de exaltarlo más públicamente. Y aquí se empieza a acercar más el, el tiempo de la muerte del Señor y su posterior resurrección. Aquí se va acercando, ya se van dando pistas, pero también empezamos a ver cómo esta multitud se empieza a malinterpretar un poco los milagros del Señor para querer proclamarlo de una manera que no es la correcta. Pero en todo esto, el Señor se glorificó y el Señor mostró su gloria. El principal mensaje de estos pasajes es: pon lo poco que tienes en las manos de Dios y Él hará proezas, Él hará grandes cosas. Amén. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un programa cristiano. Suscríbete, deja tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.